Esta es La Cátedra y yo soy Yuri Weiss. Bienvenidos a este espacio una vez más. Que no abran las escuelas, qué horror, que los niños se van a contagiar, que después que se contagien van a contagiar al resto de las personas, que van a contagiar a toda la familia, que van a contagiar a los amigos, que van a contagiar a todos después en la calle. Que no abran las escuelas, que no las abran. Cuidado, horror, abrir las escuelas no solo es un horror, es un error. Los niños van a ser portadores del virus del COVID-19. Esto es lo que escuchamos. Estas son las voces de alarma de quienes creen que los niños son la fuente del contagio, de quienes creen que son los niños los que van a contagiar a toda la humanidad si regresan a las escuelas. Vamos por partes. Primero, ¿quiénes han sufrido más durante la pandemia? ¿A quiénes se les ha negado más derechos y se les ha conculcado más oportunidades durante la pandemia del COVID-19? A los más vulnerables. Y dentro de los más vulnerables, a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a los adolescentes, a las mujeres y a las familias más pobres. A las familias que prepandemia ya estaban excluidas. A las familias que prepandemia ya eran parte de una crisis social de múltiples dimensiones y que venían sufriendo por condiciones de exclusión, de pobreza, de maltrato, de discriminación en muchos lugares del mundo. Y en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la pobreza multidimensional, la falta de acceso a los servicios sociales básicos, la ausencia de una política social encaminada a lograr relaciones de igualdad, la ausencia de políticas económicas de empleabilidad permanente que brinden seguridad en el desarrollo familiar, ya estaban presentes. Y por supuesto, a esas familias pobres con hijos e hijas venían ya sufriendo las condiciones de una sociedad desigual, de un sistema en donde la acumulación de riqueza se encuentra en pocas manos, en manos de las minorías, y por supuesto el sacrificio, el sufrimiento, y aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza constituyen la mayoría. Lo segundo, cuando se declara la pandemia a nivel mundial, las primeras cosas que se hacen no solo es el confinamiento personal, sino que dentro de esas primeras medidas tomadas por la mayoría de los gobiernos del mundo, la primera que se escoge es la suspensión de la escuela. Es decir, es una forma de suspender el desarrollo. Sin embargo, en la medida en que se fueron relajando estas previsiones, en la medida en que se creyó que se podía ir superando las condiciones de salud en general por la crisis de la pandemia, por la crisis del virus, del COVID-19, en esa medida se fueron abriendo nuevamente los espacios de relacionamiento social. ¿Cuáles fueron los espacios que se abrieron? Los comercios, los centros comerciales, los negocios, las industrias, las fiestas, los bares, los lugares en donde los adultos nos recreamos, pero aquellos en donde los niños satisfacen el derecho a la educación permanecieron cerrados. Entre ellos, por supuesto, no solo la escuela formal, sino otros espacios de formación como casas de cultura, museos, ateneos, eventos musicales, eventos teatrales, siguieron suspendidos. Es decir, todo aquello que constituye la formación fundamental del niño y de la niña
en la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje y además la de socialización siguieron suspendidos. Lo tercero. Ahora se pretende volver a la escuela, tardíamente, digo yo, y este regreso a la escuela ha generado reacciones de parte de muchos sectores. Sectores que además muchos de ellos, graciosamente o irónicamente, eran sectores antivacunas, pero ahora también piden que no regresen los niños a la escuela. Así, hasta padres, representantes, grupos sociales, incluso organizaciones no gubernamentales que se supone que parten de una concepción mucho más avanzada en términos de los derechos y libertades fundamentales de las personas, siguen pensando que el regreso a la escuela es un error. Por estimaciones estadísticas, en los países en desarrollo, fíjense, en los países en desarrollo, la pobreza aumentó entre un 17 y un 20% durante la pandemia, durante el año 2020 hasta finales del año 2021. Y se prevé que en esos países la mayoría de los niños, niñas y adolescentes van a vivir en hogares que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Las escuelas de más de 168 millones de niños en edad escolar en todo el mundo llevan 2 años cerradas prácticamente. 2/3 partes de los países donde las escuelas han cerrado total o parcialmente se encuentran, por supuesto, en América Latina y el Caribe. De cada 10 niños durante la pandemia, y mientras se tomó como medida que se creyó supuestamente adecuada la educación virtual o educación vía online o con otros recursos tecnológicos, 7 de cada 10 niños en nuestros países no tienen acceso permanente, ¿verdad?, a esas formas tecnológicas para recibir educación. Las escuelas permanecieron, por supuesto, cerradas y estas condiciones de confinamiento, el cuarto asunto, es que al permanecer cerradas las escuelas y se generó unas formas de confinamiento, una especie de autosecuestro, pero al mismo tiempo obligado, en los hogares durante parte de ese año y medio, 2 años, los niños experimentaron no solo la pérdida de su relacionamiento social, tanto en la escuela como en otros espacios de comunicación y de recreación, ¿verdad?, sino que además la mayoría de los niños han sufrido episodios de ansiedad, de depresión, producido, por supuesto, por este aislamiento de sus pares, producido por este aislamiento de las condiciones y del relacionamiento social. Pero adicional a ello, se calcula que por lo menos 3 de cada 10 niños han sufrido maltrato, vejaciones, humillaciones dentro del hogar, incluso abuso sexual. De manera que quienes han pagado mucho más caro esta condición a que hemos sido sometidos por el confinamiento han sido los niños, niñas y adolescentes. Los niños no han ocupado el lugar primordial durante todo el decurrir de esta pandemia. Hay que dar prioridad a los niños, dice la Convención de Derechos del Niño en su artículo 4, y dar prioridad no en el discurso, sino dar prioridad en las políticas sociales, económicas y culturales, por orden expresa de la Convención de Derechos del Niño en su artículo 4. Durante la pandemia se pensó desde el discurso, desde la mentalidad, desde la ideología adultocentrista, desde la ideología institucionalista, es decir, y desde la ideología de salud, entre comillas, generando
que los niños estuvieran colocados en el último lugar de preferencia. Se pensó en los niños cuando se decidió el cierre absoluto de las escuelas. Se piensa ahora en los niños cuando la mayoría de los países están haciendo un regreso progresivo al mundo escolar de niños y niñas, y las voces agoreras de siempre dicen: cuidado, terror, horror, error, esos niños se van a contagiar y nos van a contagiar a nosotros, etcétera, etcétera. Mientras nosotros, los adultos, seguimos yendo al trabajo. Nos imponen condiciones de trabajo 3 o 4 veces a la semana porque ahora hay que flexibilizar porque estamos vacunados. Es decir, nosotros no vamos a transmitir el virus cuando lleguemos a la casa a nuestros niños, sino que son los niños los que nos lo van a transmitir a nosotros cuando llegan de la escuela. Mientras tanto, los fines de semana seguimos organizando nuestras fiestas, las vacaciones de carnaval seguimos yendo a la playa, armando fiestas en todas partes, las vacaciones de diciembre, las vacaciones de Semana Santa, el Día del Trabajador lo celebraremos con algunas marchas multitudinarias en donde no tendremos ningún distanciamiento personal. No hablo de distanciamiento social porque eso tiene definitivamente para mí otro significado. Y la protección social a los niños no se piensa, sino la protección social a los adultos. Pero además se piensa en términos de la economía. Quinto aspecto. Y por allí esas mismas voces agoreras dicen: hay que regresar a la normalidad, entre comillas. Hay que regresar, dicen las voces agoreras, mientras tanto, a la normalidad. Pero no la escuela. La escuela no es la normalidad. La normalidad es la producción económica, porque hemos sufrido mucho económicamente. Yo sí creo que efectivamente hay que buscar las mejores formas de reactivar la economía en nuestros países, pero eso no significa que sigamos pensando desde los adultos, brindando condiciones a los adultos y negando condiciones. Cuando hablo de condiciones, hablo de derechos a los niños y niñas. Hay que priorizar los esfuerzos para que el regreso a la educación, y estoy hablando de la educación presencial, sea en las mejores condiciones también probables de seguridad, de bioseguridad, en eso no hay duda, pero no significa de manera alguna que las mismas condiciones de bioseguridad que cumplimos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a las concentraciones masivas del fútbol, de música, de bailes, los adultos, no podemos tomarlas en la escuela. Los estados, los gobiernos están obligados a redimensionar, a reconstruir la concepción de la escuela desde el punto de vista de la seguridad, de la protección a las condiciones de salud de niños y adolescentes. Y en caso de que tenga que darse un nuevo confinamiento, yo creo que la escuela debe ser lo último, es decir, debemos pensar al revés de cómo hasta ahora hemos ido funcionando. La escuela debe ser lo último en cerrar. Lo último que se debe pensar es en volver a cerrar la escuela. Y debe ser lo primero en que se piense en abrir y en que efectivamente se abra cuando vuelvan las condiciones, digamos, de relajamiento de las medidas de cualquier confinamiento, tomando en cuenta que la escuela es fundamental en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Fundamental no solo en términos de aprendizaje, no solo en términos del bienestar para niños, niñas y adolescentes, sino que evidencia de UNESCO, evidencia de UNICEF, muestra que los niños y las niñas, al sufrir las peores consecuencias de la pandemia y de la ausencia del medio escolar, no solamente están privados del aprendizaje, sino que están privados también de un medio de socialización por excelencia que es la escuela. A nivel mundial se indica, UNICEF ha indicado
que las medidas de seguridad que se han tomado se han extremado al considerar el cierre total de la escuela. Para un regreso definitivo a la escuela, por supuesto que se requiere el consenso de los distintos sectores sociales. Incluso hay que escuchar a aquellos que dicen que no hay que regresar a la escuela y hay que escuchar estos argumentos. Por supuesto, hay que escuchar a todos los sectores de la sociedad, pero la escuela, la educación es un derecho y es fundamental en términos de desarrollo y en términos de supervivencia, no solo para el niño y para la niña, también para su familia, también para la sociedad, para los países en general. UNICEF estima que con el cierre durante año y medio, 2 años de la escuela, se ha perdido por lo menos una generación escolar. Hay un retraso escolar importante y por eso escuchar a todos los sectores es importante, pero demostrar desde los gobiernos que se planifica y que se toman decisiones con el interés superior del niño, que en este caso es el derecho a la educación, con prioridad absoluta, es necesario. Pero al mismo tiempo no politizar la medida, no tomar partido político y sostener los argumentos que tienen que ver definitivamente con la prevalencia del derecho a la educación, trascendiendo las diferencias políticas, las diferencias de posiciones ideológicas, de posiciones religiosas o de cualquier otra índole. Y en ese sentido, unificar a la sociedad que ha estado golpeada no solo por la pandemia, unificar una sociedad que ha estado golpeada durante años por otros tipos de pandemia. La pandemia de la pobreza, fundamentalmente, la pandemia de la exclusión y de la vulneración de derechos que han hecho insostenible incluso la supervivencia de cantidad de familias, tomando a la niñez como fuente de unificación de las distintas opiniones de los adultos y de las distintas opiniones políticas que los adultos podemos tener en ese sentido. Es necesario entonces avanzar en acuerdos políticos y acuerdos sociales para que la educación presencial durante 2022 y ojalá seguidamente, ¿verdad?, se tenga como fundamental para el desarrollo, como decía, no solo de los niños, sino el desarrollo de los países. Dentro de ello hay que priorizar a aquellos niños y niñas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. ¿A quiénes hay que priorizar? A aquellos niños y niñas que producto de no tener acceso tecnológico durante la escuela no presencial quedaron excluidos. A aquellos niños y niñas que producto de no tener acceso tecnológico ya no quieren regresar a la escuela, o que sus padres han tomado la decisión de que se sumen al trabajo infantil y que no regresen a la escuela. De tal manera que la situación revelada en la mayoría de los países, y especialmente los países no desarrollados, indica que más de la mitad de los hogares no cuentan con acceso permanente, correcto, adecuado a las señales de Internet, que no cuentan con la calidad, con la buena señal, y por lo menos uno de cada 2 familias no cuentan con computadora y el resto cuenta con una sola, pero tiene 3 o 4 niños, o tiene 2 o 3 niños, o cuenta con un teléfono, pero tiene 3 o 4 niños. De manera que no se ha hecho disponible los usos educativos en Internet. Entonces, estamos hablando de millones de niños a los cuales se les hace prioritario volver a las aulas. ¿Y volver cómo? Volver de forma segura, de forma planificada, poniendo en marcha algunos sistemas, no solo
de lo que se ha dicho de alternancia, es decir, presencial y semipresencial, sino algunos sistemas que permitan que si se pone en marcha esa forma mixta de parte presencial y parte semipresencial, aquellos que no tienen acceso puedan tener acceso a las nuevas tecnologías. Pero fundamentalmente también es necesario que se dote a las escuelas de baterías sanitarias, de agua potable suficiente, en suficiente cantidad, de alcohol, gel, tapabocas o barbijos o mascarillas, como quiera que lo llamemos en nuestros países, es decir, de todas las condiciones de higiene, de desinfección y de atención de salubridad en el medio escolar. De manera que la escuela realmente se encuentre habilitada suficientemente para, y es decir, fortalecida también la escuela para acompañar no solo las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, sino también las condiciones del personal de maestros, de maestras, docentes, personal obrero, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios de seguridad tienen que ir a la par de los principios de equidad, que significa darle mejores condiciones a aquellos niños y niñas y a aquellos hogares que no han tenido las condiciones ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia y ahora se encuentran en peores condiciones. Es necesario entonces que la regla sea que siempre que la situación epidemiológica de un país, hay diferencia en las situaciones epidemiológicas de cada país, lo permitan, se llegue a estos acuerdos políticos y sociales que permitan que no se siga profundizando las grandes brechas de desigualdad y de exclusión que afectan mayoritariamente y principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Y que se considere en la política pública que el regreso a la escuela es bienestar para el niño y es bienestar para el país. Es decir, significa desarrollo humano para el país. De tal manera que en un enfoque integrado e integral, el COVID-19 ciertamente tiene un impacto grandioso en la vida de todos nosotros, por supuesto, lo tiene con mayor fuerza en los niños, niñas y adolescentes, pero ese impacto múltiple que tiene en la sociedad no debe afectar o debe afectar en lo menos posible los derechos de la niñez, por supuesto, incluyendo la educación, la protección, la salud mental, el apoyo psicosocial, la salud, la nutrición, la permanencia en la familia, ya en su familia de origen o en una familia sustituta, los derechos que tienen a ser protegidos socialmente y a ser protegidos en el seno de su familia y a ser criados de manera adecuada, salubre e integral. El otro aspecto bien importante es que la satisfacción del derecho a la educación en términos en que lo hemos dicho, es decir, la satisfacción del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en esos términos, es decir, con todas las medidas de bioseguridad, proveyendo a los docentes, al personal administrativo, al personal obrero, a los niños, niñas y adolescentes, de todas las condiciones de higiene y salubridad y de atención en el medio escolar, definitivamente que puede de todas maneras enfrentar barreras importantes, ¿verdad?, en el regreso a la escuela, que tienen que ver, por supuesto, con aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen otro tipo de condiciones. Es decir, que normalmente han sido discriminados y durante la pandemia han sufrido una doble discriminación, por su condición de género, por ejemplo, por la discapacidad que tienen, por la edad, por el origen étnico, por las condiciones de refugiados, desplazados o en movilidad
humana o que se encuentran en situación de refugio o de asilo o en cualquiera de las otras formas o en cualquier otra forma que implique la movilidad humana. Allí también hay que poner acento, es decir, hay que garantizar que estas condiciones de exclusión no sigan permaneciendo en el regreso a la escuela, porque indudablemente que van a seguir siendo excluidos. Por supuesto que con todo esto estamos claros en que la respuesta es sí a la escuela. El regreso a la escuela no es un horror ni es un error. Las voces de alarma no se alarman cuando ellos salen a los mercados, cuando ellos salen a la fiesta. La reapertura de escuelas, sí, dentro de estas condiciones, significa redoblar los esfuerzos de la inversión pública en implementación de políticas, de todos los planes, acciones, procedimientos y recursos que sean necesarios para adelantar, digamos, una actividad escolar que asegure no solamente el aprendizaje, sino que asegure la reparación, el bienestar, la protección de todas las condiciones de exclusión que han sufrido los niños, niñas y adolescentes con este periodo de confinamiento. Por eso es necesario regresar a la escuela también con atención psicoafectiva, emocional, psicológica, atención social, con estudios sociales y familiares integrales para mirar desde cerca cómo es que esos niños, niñas y adolescentes están regresando a la escuela. Cómo es que toda la repercusión, no solo en el retraso cognitivo, sino la repercusión emocional, la repercusión en el tratamiento que pudieran haber recibido durante el confinamiento en casa, va a redundar en el aprovechamiento escolar, pero más importante, está redundando en la felicidad, en el bienestar, en las condiciones de armonía en que el niño regresa a la escuela. Y por supuesto se van a evidenciar una cantidad de situaciones por las cuales los niños han tenido que atravesar. Y evidenciadas hay que trabajar sobre ellas, trabajar multidisciplinariamente. Los equipos de los sistemas nacionales de protección de los distintos países tienen que activarse en este sentido. Por eso el proceso de reapertura escolar debe pensar en varias cosas. Uno, mirar el contexto de cada país. Y de acuerdo al contexto de cada país, asegurar que el regreso se haga como parte de una política pública planificada en función de los niños y niñas, y no planificada en función del pensamiento adulto. Dos, que esta decisión que parte de los gobiernos, que emana de los gobiernos, que esta decisión al mismo tiempo forme parte de la concienciación social sobre la importancia que tiene la educación. Porque si se llega a presentar otra situación de confinamiento, la propia sociedad tenga las capacidades de movilización y las capacidades de conciencia para defender la escuela como espacio que debe ser el último en cerrar en cualquier situación de desventura, de desgracia, de tragedia o de condiciones de salud generalizada como lo es una pandemia. Por supuesto, debe comprometer no solo a los ministerios de educación, sino que tiene que comprometer a la salud pública, es decir, a los ministerios de salud. Comprometer a la sociedad, a la salud pública, a la educación, a los sistemas de protección y comprometer recursos suficientes para que todos ellos actúen de manera articulada, inter y transsectorialmente, de manera que el abordaje en los primeros tiempos sea un abordaje integral en los primeros tiempos progresivos de regreso a la escuela. Todo ello debe estar guiado por el interés superior del niño. Y en ese sentido debe estar guiado por, a mi manera de ver, por tres cosas fundamentales. Uno, el regreso a la escuela sí porque sí.
es decir, porque es un derecho. 2. ¿Cuáles son los procedimientos para asegurar que ese regreso a la escuela se dé en las mejores condiciones, no solo de bioseguridad, sino también en las mejores condiciones de recuperación escolar y de recuperación anímica y de socialización de niños, niñas y adolescentes? Y tercero, garantizar que aquellos más vulnerables que no han regresado o que están regresando en condiciones adversas a la escuela y podrían abandonar la escuela en cualquier momento o ser excluidos por la propia escuela, puedan ser atendidos de manera, digamos, equitativa. Es decir, colocando preferencialmente a estos niños para animar que ese regreso a la escuela sea no solo un regreso simbólico, no solo un regreso físico, sino que sea un regreso real, efectivo e integral y que perdure en el tiempo, es decir, que cumpla con el ciclo de desarrollo escolar de estos niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que este enfoque intersectorial debe vincular otros elementos que ya hemos ido mencionando. Uno, que la integración de la familia y de la comunidad al regreso escolar sea realmente efectivo. Habrá familias que ya tomaron la decisión de que sus hijos no vuelvan a la escuela. Como efectivamente yo he recibido noticias, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, quienes me han escrito a mi correo electrónico se han comunicado conmigo y me han dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo porque esa es una decisión que toman los padres, las madres, y si ellos quieren que su hijo no vaya a la escuela porque tienen miedo de que se vaya a contagiar, hay que respetar esa decisión. De manera que hay que integrar a la familia en la toma de la decisión. Y no se trata nada más de abrir la puerta de la escuela y ya resolvimos. Abrir la puerta de la escuela ya resolvió el problema. No, el retraso escolar también ha afectado la mentalidad, el posicionamiento de las personas acerca del regreso a la escuela. No es uniforme. Obviamente hay quienes son deliberadamente no quieren el regreso a la escuela y hay quienes no quieren el regreso a la escuela porque tienen toda la influencia mediática, sociomediática, de redes sociales, de medios de comunicación informales, que les advierten que hacerlo va a ser un error porque va a colocar en peligro la vida de sus hijos. Y hay quienes han comparado y han tratado de poner en una balanza el derecho a la vida y el derecho a la educación. No está en la balanza el derecho a la vida. La pandemia la viven los niños dentro de la casa, la pandemia la viven los niños cuando salen con los padres o cuando los padres los llevan donde los amigos. En cualquier circunstancia la viven, no solo en el medio escolar. Es decir, efectivamente, podemos estar propensos al contagio en cualquier circunstancia de la vida social, en cualquier espacio público o privado, no solo en la escuela. De tal manera que ese no es argumento alguno para desechar la posibilidad de volver a la escuela. Con esto yo espero haber dejado en claro la importancia desde el enfoque de derechos humanos, pero también desde el enfoque social y familiar y desde el enfoque de las políticas del Estado que deben basarse en estos derechos humanos. Creo haber dejado claro la importancia que tiene la prevalencia de la escuela para niños, niñas y adolescentes. Y no se olviden la mascarilla. Debemos seguir cuidándonos, siempre cuidándonos. La mascarilla es uno de esos elementos de cuidado personal, pero al mismo tiempo que nos permite cuidarnos, también es cuidar a los demás. El uso de la mascarilla, recuerden, hay que tenerlo presente siempre. Igual que el distanciamiento personal, igual que el buen lavado de manos, es decir, no es simplemente echarse agua en las manos, es echarse agua y suficiente jabón y abarcar toda la mano como si fuera un guante, suficientemente por los entrededos, tomar
la pasta del jabón y con las uñas hacer esto, tomar cada dedo y hacer esto, que cada dedo permita ser suficientemente enjabonado y luego usar suficiente agua. Si es preciso, y de esto he visto mucho por allí, si es preciso lavarlas 2 veces. En el mismo procedimiento del que hemos hablado, tipo guante, incluso llegando hasta la zona de la muñeca, lavarlas 2 veces, suficientemente 2 veces. El lavado de manos desde hace mucho tiempo se viene promoviendo, pero no con tanta importancia como hasta ahora se ha hecho. Para evitar incluso enfermedades de otro tipo, desde hace cantidad de años se viene promoviendo. Así que recuerden, el uso adecuado de la mascarilla, no solo en espacios públicos, sino también en espacios privados, porque en reuniones en donde hay cantidad de personas, uno solo de ellos que pudiera estar contagiado, significa que pudiese contagiar al resto de las personas. Entonces esa persona debe usar mascarilla. Y nosotros podemos exigir, tenemos el derecho de exigir que esa persona que está en una reunión social, familiar, etc., use la mascarilla. Sé que hay países que están en este momento liberando el uso de la mascarilla en espacios públicos. Dinamarca, Francia, Alemania, algunos otros países, España, igual que la OMS, creo que aún no es tiempo. Sin embargo, ya es una decisión tomada. Si usted quiere seguirse cuidando, sígala usando. Si usted cree que ya es tiempo de que se deje de usar, simplemente olvide la mascarilla. Pero recuerde que no solo se está cuidando usted, sino que en conciencia social usted debe cuidar a los demás con el uso de la mascarilla. Muchas gracias. Me resta decirles que le den un like, se suscriban quienes no están suscritos y presionen la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que la cátedra de Judy Wise produzca una nueva edición. No dejen de hacer sus respectivos comentarios acerca de esta edición y de todas las ediciones que brinda la cátedra de Judy Wise.